Sofi Selasco, entre nos de hoy, está en crisis, anda bien. ¿Qué pasa con la lechería y por qué están discutiendo los números positivos? Es como el gran nada le viene bien, decíamos al principio Sí. del programa. Básicamente lo que pasa Un esta dicho semana, muy de madres, ¿no? Sí, Nada te al viene final bien. nada Sí, te no, viene bien. no es exactamente así, pero pero es un dejémoslo poquito así. más Más brusco. vulgar. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Confederaciones Rurales Argentinas, una de las entidades que CRA, integra, sí. correcto, la mesa de enlace, publicó un comunicado bastante llamativo diciendo no avalamos prospecciones o, sí, no, ya no me acuerdo textual la frase, pero no avalamos pronósticos tan positivos cuando no tenemos evidencia. Ok. ¿Sí? Y fue llamativo porque hacía referencia a un informe. Estamos promediando los primeros 10 días de febrero y hacía referencia a un informe que publicó el OCLA. Tenemos unos problemillas. Me cambio el micrófono. Hoy, Sofi, en está vivo. difícil tu técnica. Sí, hoy me han hecho un mal de ojo técnico. Decías, ahora sí. Un poco televisivo esto. Decíamos entonces, habían hecho un comunicado contra un informe que publica el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, que es del 3 de enero. Decíamos, estamos Sí. promediando los primeros 10 días de febrero, se estaban quejando de un informe que por lo menos tenía un mes de publicado. ¿Qué decía en ese informe? Bueno, como todos los años, lo que hacía era proyectar las estimaciones productivas para el año 2025. ¿Qué marcaba el análisis? Bueno, básicamente que el año 2024 finalizó con una producción de lechera de 10.000 millones de litros, 10.500 millones de litros, Ok. que suponía que se produjo un 6,5% menos el año pasado. Pero eso nos llama la atención, si ustedes se acuerdan, Sí. el año pasado dijimos, 2024 no hubo sequía, pero arrastrábamos los primeros Claro. meses del año lo que La fue resaca sequía. le llamo yo. Exacto, la resaca de lo que fue el 2023. Ujú. Entonces era esperable que la producción hubiera caído. Y eso, igualmente, si uno lo dice, tampoco resulta, es demoledor el dato, pero tampoco resulta tan raro si pensamos que la producción está estancada hace por lo menos 3 décadas. Sí. O sea, era un dato malo, pero no era un dato que se Está escapara. mal, pero no está tan mal. No estamos tan desacostumbrados, No es noticia. digamos. No llamó tanto la atención ese dato. ¿Se acuerdan que el año pasado hicimos como una cronología de por qué siempre el sector lechero se dice que está en crisis? Bueno, Sí. hace 3 décadas que se produce lo mismo. Sí. Y en particular el OCLA hablaba también de otros factores como altos índices de temperatura y humedad. Sabemos que las vacas no producen lo mismo cuando hay esos sofocones de calor, y también eso llevó a cierre de tambos más o menos en torno a un 4% y venta de vacas en torno más o menos a un 6%. Ok. Ahora, si desmenuzamos estos datos que son negativos, digamos, que no son muy positivos, llamativamente el informe, decíamos, del 3 de enero dice, el OCLA, va a crecer este año la producción. Bueno. Entonces ahí empiezan a surgir las dudas de cómo va a crecer la producción si tenemos todos estos datos que son negativos. Entonces ahí es que salta CRA con este comunicado. Pero ¿qué decía en detalle el informe? Que se había encuestado a 15 industrias del sector, de las del decil más importantes, que son Sí. básicamente las que producen el 49% de la leche que se produce en Argentina, las más grandes, y que según lo que la industria decía en función de sus estimaciones, bueno, que la sube iba a ser de un 5,7% anual, CRA lo redondó en 6%, y que la producción iba a llegar a 11 millones 11.000 millones de correcto, litros, sí. 190.000 litros de leche, o sea, un 6% más de esa cifra que decíamos del 2024, pero con una aclaración, ¿no? Esto estamos en enero. Son proyecciones. Después Son se pueden proyecciones. cumplir o no, depende del clima, de si Sí, toman bueno, medidas. es más, en ese momento el informe decía, si quitan retenciones, claro, en ese momento todavía no había sucedido nada, no había habido tal Exacto. anuncio. Lo decimos porque a la lechería se le encarece el costo de alimentación de las vacas, Correcto, porque con el maíz soja, vale con más maíz, caro. y porque los alquileres también se miden en granos, Quintales, entonces digo, sí. había todo un combo ahí. ¿Qué dice CRA? Ustedes no pueden decir que va a crecer la producción si acaban de decir que hay menos tambos, o sea, que han cerrado establecimientos y que se han vendido vacas. Recordemos, ellos decían, los tambos pasaron de ser 10.100 a ser 9.700 del 23 al 24, y vacas lecheras de 1.500.000 y monedas a 1.400.000. O sea, se han perdido 100.000 vacas. ¿Cómo me van a decir ustedes esto a mí? Claro. Se van a volver superpoderosas las vacas que quedan. Bueno, y no solamente eso, sino que dijeron, ¿y saben lo que está pasando acá? Ustedes dicen que va a crecer y ahora la industria a nosotros nos va a hacer una jugarreta, nos va a querer pagar menos, porque ustedes Ok. están anunciando que va a haber más producción. En Sí. criollo, si hay más leche sale más barato, cuando hay menos leche Claro, sale más mercado. caro. El año pasado hubo menos oferta, se pagó más al productor. Sí. Decíamos hoy al principio en el pase con Oscar, me decían desde el OCLA más o menos 42 centavos, 42 centavos de dólar por litro de leche, Ok. con un valor que hoy en día ya debería estar
estar más bajo en función de justamente esta estimación de que va a haber más producción. Pero ¿qué me aclaran a mí desde el LOCLA? Que en primer lugar son estadísticas que muestran en realidad el cierre de los tambos, no de los grandes establecimientos, sino que la mayoría son tambos familiares, de las muy pequeñas... El que ya no es rentable. Correcto, de las muy pequeñas unidades productivas. Entonces, en realidad, escuché esta cifra, el 11% de los tambos que cerraron son los tambos chicos, el 7% los medianos y el 0% de los grandes. O sea, los mayores tenedores de vacas y los mayores productores de leche no tuvieron ninguna pérdida. Y decíamos al principio, ellos son los que sostienen el 49% de la producción. Sí. Entonces, no caería, no sería como un porcentaje de caída que realmente se note si esa gente no se sintió tocada. Por supuesto, explicación de OCLA, no de Sofía Celasco. Pero ese no es el único dato, porque ellos que también te dicen, nosotros recuerden, siempre decimos, las vacas en promedio producen 23 litros. Sí, Eso promedio. Es promedio. Claro. Eso es bajo. Una vaca en realidad de punta podría producir 35 a 40 litros. Nosotros siempre, por una cuestión de hacer un promedio entre los establecimientos, decimos 23. Entonces ahí me decían, tenés 17 litros de margen para producir más. O sea que se puede, con menor cantidad de vacas, producir más leche, que era el principal argumento de CRA. Pero por otro lado me decían otros dos argumentos. Uno, esto está pasando no solamente en Argentina, está pasando en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en países europeos. Donde ¿El proceso de concentración? No, la caída. ¿La caída de 5% el año pasado hubo en esos países también caída, y sin embargo hubo más leche. Sin embargo no se vio resentido el mercado interno, la provisión. Entonces, miren lo que está pasando a nivel internacional, no es solo Argentina. Y por otro lado, cuestión precio. Lamentablemente no es una frase bonita de decir, pero me lo reconocían, es que ese precio de 42 centavos de dólar por litro de leche era un precio que tiene que ver con que el año pasado hubo menor cantidad de producción. Claro. Pero no se queden con que ese precio de acá vamos para arriba, ese precio puede bajar. Y otras fuentes del sector lo que me marcaban es que en realidad lo que debería suceder es que durante esos momentos en donde tenés mayor cotización, ahorres, inviertas en tecnificar lo que más puede hacer el campo, porque en realidad los que terminan produciendo más son los que logran rendir con menor, con más concentrado, pero con las vacas produciendo a tope y con mayor tecnología, ¿sí? Y no el productor de a pie que por ahí tiene 30 animales y dice, no, bueno, ahí no me cierra. No es una explicación bonita, pero es la que me daban de otra de las campanas, que es que vos en realidad tenías todo ahí para ganar y producir, y si no lo hiciste, digamos, en el momento en que la cotización está alta, como cuando sucede, cuando la soja está alta y decís, bueno, aprovecho ahora invertir, y cuando venga un momento, como decimos, vaca flaca, me voy para atrás. Bueno, esas eran un poco las dos campanas, pero esto, ¿no? Ahí está un poco la explicación de por qué un crecimiento positivo sería negativo. Porque esta semana parecía que nos estábamos quejando de lo inquejable, que es que va a haber más producción y no te viene bien eso. Y para cerrar tengo una pregunta, que no me tenés que responder vos necesariamente, pero digo, ¿todo esto era necesario hacerlo con comunicados y en público, si son entidades del mismo sector? Y evidentemente sí, porque trae los ojos y estamos hablando de esto en Rivadavia Agro. Bueno, hay que ver si hay alguna búsqueda ahí. ¿Hay una búsqueda? Y yo por lo menos mordí el anzuelo porque estoy acá haciendo nosotros caímos, pero no lo digo en ese sentido, sino digo, ¿tiene necesidad el agro en este y otros temas de abrirse así tan públicamente? Yo creo que siempre que se haga ruido sirve un poco también para mostrar movimiento dentro de una entidad gremial. Perdón, ya no sabemos qué hacer en la distribución de esta mesa. Tiene que ver para mostrar movilidad y para mostrar que, no estamos durmiendo en los laureles, como diciendo, si esto va a suceder, yo quédate tranquilo que estoy acá atento y estoy siguiendo todos tus movimientos. Bueno, es otra manera de verlo, me sirve. No, yo me quedé pensando en la pregunta que hacía Choi más temprano, y que amerita otro entre nos, mucho más amplio que eso el de la lechería, porque pasa en todos los sectores. ¿Cómo se llega recién hacía la cuenta, de 42 centavos de dólar a 1050, el oficial, ponele, son unos 400 y piquito de pesos, 440 pesos, a ¿cuánto sale un litro de leche? Luca 2, Luca 3, Luca 4, en el súper casi el triple. ¿Qué son esos 1.000 pesos? ¿Qué son esos 1.000 pesos de diferencia? Que además de la industria, ¿no? Además de la industria, ¿cuánto hay de impuestos? ¿Cuánto hay de cadenas de distribución, de supermercadistas? Lo vemos siempre, y demás. creo que hace 2 semanas cuando hicimos columna de yerba sucedió lo mismo. Pasaba lo mismo, exacto. Está en ese precio, ¿no? De tranquera a góndola hay una brecha grande. Un gran trecho. Creo que siempre en esto ayudan los que estamos en el sector, sabemos los informes, por ejemplo, de FADA, son muy buenos en ese sentido. Claro, los gráficos. Los gráficos que dividen, que vos en realidad la que estás comiendo el churrasco que tenés en el plato, en realidad el precio del productor es esto, y es la grasa. Son impuestos, cargas. Por supuesto que tampoco quiero aclarar esto, ¿no? No hay que ir en contra del agregado de valor. Valoramos que se agregue valor en la industria. Obvio. Tiene que pagar lo que sucede, porque vos
al fin y al cabo no Gracias a estás eso llega a ser faenando un la alimento. vaca, exacto, Total. te está viniendo el bife, o no estás ordeñando la vaca, ya te está viniendo pasteurizada, digo, eso no, nadie dice no pagar eso. Pero es cierto que de la tranquera a que te llega a tu casa hay un montón de carga impositiva de cosas a tener en cuenta. Y que cada cadena, lo que decíamos más temprano, que cada eslabón de la cadena tiene sus propios impuestos, Correcto. su propia carga impositiva. Gracias, Sofi. No, gracias a ustedes.